en lugar de hablar del concepto de la transformada de Fourier, que en todos lados se puede leer, aquí le vamos a aplicar y vamos a ver qué es esa transformada de Fourier. Entonces, fíjense, voy a trabajar aquí en la ventana de comandos. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a sacar la transformada de Fourier, es FFT, es Fast Fourier Transform, es la función para sacar la transformada de Fourier de cualquier señal. No, voy a inventar una señal aquí. Entonces, ahí está. Esa es la transformada de Fourier. Fíjense qué cosa tan sencilla, en un renglón, en un vector de 5 elementos, realizamos la transformada de Fourier de este vector de datos. Entonces, técnicamente, pues no tiene ninguna complicación. Saca la transformada de Fourier y ahí está. Ahora, hay otra cosa que es muy, muy bonita. Voy a asignar la salida de la transformada de Fourier. Ok, lo voy a copiar acá para que no perdamos lo que estamos haciendo. Entonces, la salida, fíjense, voy a poner una cosa que se llama señal. Un vector, vamos a definir un vector que se llama señal, que va a ser este mismo. 2, 6, 7, 8, 3. Esa va a ser la señal. Y entonces vamos a sacar la transformada de Fourier de la señal. Vamos a ejecutar eso. Y acá tengo que darle return en algún momento. En el inframundo tiene que existir el return. Aquí está. Return. CLC F5. Ok, entonces fíjense qué cosa tan sencilla. Aquí está un vector que le llamamos señal. Y abajo vemos la transformada de Fourier de esa señal. Y hay una parte técnica que tenemos que entender. Lo que regresa a la transformada de Fourier son números imaginarios. Los números imaginarios pues, no son nada esotéricos, suenan esotéricos, pero no lo son. Piensen, por ejemplo, en los números negativos. Los números negativos es, en lugar de contar para adelante, pues cuentas para atrás, ¿no? Te imagínense la línea de los números reales, están los positivos para acá y los negativos para acá. Los números imaginarios es agregar una dimensión, en lugar de ir nada más izquierda y derecha, que son los reales, puedes ir por arriba y por abajo, que son los imaginarios. Entonces los imaginarios tienen dos componentes, tienen una parte real, que es en el eje X, es la parte real de un número imaginario, y tienen un componente Y, que es la parte imaginaria de ese número imaginario. Pero es un número que en realidad está formado por dos partes, ¿no? Es como moverte a la izquierda o a la derecha, pero ahora adicional para arriba y para abajo, ¿no? Entonces la transformada de Fourier regresa números imaginarios, regresa la misma cantidad, es del mismo tamaño que la señal, solamente que en números imaginarios. Ahora, lo que les voy a decir no me lo van a creer, pero lo que sale de la transformada de Fourier son las senoidales con la frecuencia, amplitud y fase correctas para reconstruir la señal. ¿Ok? Entonces le voy a poner aquí, a esto le vamos a llamar FFT señal. Lo que sale de FFT, vamos a llamarle FFT señal. Vamos a ejecutar eso. Ok, entonces ya tenemos la señal y tenemos la transformada rápida, tenemos la transformada de Fourier de la señal. Ok. Entonces, ¿cómo es que esos números imaginarios, cómo es que ese vector de 5 tristes números imaginarios representan frecuencia, amplitud y fase de la señal que está arriba? Es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a reconstruir una señal a partir de una suma de senoidales. Doctor. Adelante. Nada más una aclaración. Lo que nos regresa son números complejos, ¿no? No solamente el número imaginario, sino un número complejo que tiene una parte real y una imaginaria. Eso es correcto, eso es completamente correcto, así es. Nos regresan números complejos y tiene una parte real y una parte imaginaria, así es, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Y, ajá, ok, sí, bien. Fíjate, y por ejemplo, vamos a darle FFT señal. El primer elemento no tiene parte imaginaria, el segundo elemento, aquí está. Entonces, fíjense, el segundo elemento de FFT señal vale -7 en la parte real y -2 en la parte imaginaria. Y se definen igual que cualquier otro número en verdad. Por ejemplo, si yo quisiera
le voy a poner aquí número imaginario, número i, va a ser igual a 45 más 32i, y acabo de definir un número complejo, ¿no? Sí, no es un número imaginario, tiene una parte real, una parte imaginaria. Es un número complejo. Pero ya ven qué fácil es definirlo. O sea, dices el número y defines la parte real y defines la parte imaginaria. Y la parte imaginaria se define poniendo una i después del número. ¿Ok? No sé si la parte de que es un número que está compuesto por dos números, esa parte esté clara. ¿Eso sí está claro, muchachos? Es como un par de coordenadas, ¿no? Es exactamente un par de coordenadas. O sea, lo puedes ver si tú lo imaginas en un plano cartesiano. Es un par de coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Solo que la coordenada Y no se llama Y, se llama parte imaginaria de ese número complejo. Ok. Entonces. Oye, espera, ¿y la parte imaginaria, los números guardan las mismas proporciones que los números reales? Sí, así es, eso es correcto, es correcto. Sí, tiene las mismas propiedades, o sea, sí, si te mueves una unidad en el eje real, es la misma distancia que una unidad en el eje imaginario, sí, así es. Ok. Son las mismas unidades, eso es correcto. Bien, entonces, fíjense. Hay una pregunta en el chat, Doc. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué se necesita ese número complejo y no solamente uno? Un número unitario. Esa es una buena pregunta, pero habría que ahí tenemos la ayuda de un matemático para que nos explique la fórmula de Euler. La fórmula de Euler dice que E es igual a un número real más la parte imaginaria. Para los matemáticos es más fácil, no sé, en realidad no sé por qué se requiere la parte imaginaria. Pero la transformada de Fourier está definida así, como el resultado de aplicar una transformada de Fourier son números imaginarios. Son números complejos, perdón. O sea, se necesitan, ahí están, es lo que sale de la transformada de Fourier. Ahora fíjense, fíjense, la señal que tenemos arriba, la podemos imaginar como una señal en la cual tomamos muestras a través del tiempo. Entonces, no sé, podemos pensar que esto es, por ejemplo, el número de personas que están en una parada de autobús cada 10 minutos. Entonces, había 2 personas, luego 10 minutos después había 6, y luego 10 minutos después había 7, y luego 8, y luego 3. Entonces, podemos pensar que el vector que se llama señal, el eje X del vector señal es tiempo. Es tomar una muestra, el valor de algo en el tiempo. Eso ya lo conocimos. Es como las senoidales, ¿no? El eje X de una senoidal es tiempo. Cuando hacemos registros de cualquier tipo de señal, de resonancia, de electroencefalograma, de neuronas, el eje X es tiempo. Entonces aquí, esta señal, el eje X, vamos a ponerle aquí, el eje X de esta señal es el tiempo. ¿Ok? Y ahora viene una parte que suena, que siempre suena muy complicada, y es que dicen los ingenieros que cuando aplicas la transformada de Fourier, pasas del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y suena así, wow, eso debe estar bien, eso debe estar bárbaro, ¿no? Pero no está nada bárbaro, porque este vector de aquí, que se llama FFT señal, está compuesto de números complejos, el eje X de ese vector es frecuencia. ¿Ok? Entonces, lo que antes era tiempo 1, 2, 3, 4, 5, ahora es frecuencia 0, 1, 2, 3, 4. Vamos a empezar ahora a entender, a descomponer por qué FFT señal contiene las senoidales necesarias para reconstruir la señal original. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en lugar de que en la señal original era tiempo 1, 2, 3, 4,
cuando hicimos la transformada de Fourier, cambiamos a frecuencia 0, 1, 2, 3 y 4. Esta va a ser la frecuencia. Entonces, el primer elemento va a ser la frecuencia 0, el segundo elemento es la frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3 y frecuencia 4. Entonces, de hecho, aquí vamos a tener desde la 0 hasta la 4. Entonces, cuando los ingenieros dicen vamos a cambiar la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, lo que están diciendo es eso, se están aplicando la transformada de Fourier. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos ver eso que estamos platicando? Es muy sencillo de ver, muchachos. Muy sencillo de ver. Cuando queremos graficar pues una senoidal, necesitamos, acuérdense, un eje de tiempo. Bueno, primero vamos a calcular. Espérense. Rápidamente les quería decir una cosa, se me está olvidando. Que el inverso, fíjense, el inverso de la FFT señal. ¿Qué no le gustó? IFF. ¿No le falta la T? IFFT, correcto, me falta la T, aquí está. Entonces vean que el inverso de la transformada de Fourier es la señal, y entonces eso da paz y tranquilidad, muchachos, porque cuando haces la transformada de Fourier no perdiste nada. O sea, no perdiste nada, que cuando sacas el inverso regresas a los valores originales. Entonces fíjense cómo el inverso de estos números complejos, el inverso, la transformada de Fourier inversa nos regresa a la señal original. Entonces no hemos perdido nada. Eso se me estaba pasando compartirlo con ustedes. Entonces, bien, vamos a empezar a generar un eje de tiempo. Los ejes de tiempo son nuestro viejo amigo. Y vamos a ir desde 0 hasta 2pi. Acuérdense que en 2pi ya le dimos una vuelta completa al círculo. Entonces vamos a generar un eje de tiempo que empiece en 0 radianes y termine en 2pi radianes. O sea, vamos a darle una vuelta al círculo. Ahora, los pasos, ¿en cuántos pasos nos vamos a ir? Podemos irnos en muchos pasos o en pasos discretos. Vamos a irnos en el número de pasos del tamaño de la señal. Entonces, n va a ser la longitud de la señal. Entonces, esto es la longitud de la señal. Ok. Entonces vamos a irnos desde 0 hasta 2pi, y aquí está un truco. Lo que hacemos es partimos 2pi, como sabemos que 2pi es el final, lo partimos entre n. Y entonces ejecutemos este pedazo de código, muchachos, y vean cómo el eje de tiempo va de 0 hasta 6.2, que es 2 veces pi, en n número de pasos. Entonces, si la señal medía 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 5 puntos en el tiempo. 1, 2, 3, 4, tenemos 6. Ok, tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, y acá tenemos 6. Está bien. Porque cuando el último es 6. El 0 y el 6.2 es el mismo, entonces no podemos vivir con eso. El primero y el último son iguales. Y vamos a generar un eje de tiempo 2, en el que en lugar de irnos en n pasos, nos vamos a ir en unos pasos más pequeños, ¿no? Si queremos ver senoidal, se acuerdan que si vemos una senoidal con 3 puntos, pues se ve toda chueca, se ve toda triangulada, ahí ni se ve como una senoidal. Pues, si queremos ver una senoidal que se vea bonita, suavecita, vamos a darle pues, unos 100 puntos, ¿no? A cada senoidal. Que en el chat hacen preguntas. ¿Alguien? ¿Qué dice el chat, muchachos? Allí hay una ventana que dice chat. ¿En dónde, Gamaliel? Justo frente a ti, ¿no? Yo esperaría que sí, pero no, pues... Están dando como una explicación acerca de lo que preguntó Marisol de por qué es un número complejo. Entonces dice Jen que justo como dijo usted, con la transformada pasas de un dominio de tiempo a uno de frecuencias, y en ese dominio la señal tiene dos propiedades, una magnitud, que es la parte real, y una fase, que es la parte imaginaria.
Exactamente, eso es completamente correcto, sí, es completamente correcto. Sí, ahora, pero yo estaba buscando una explicación como casi matemática de por qué necesitamos números imaginarios, y esa explicación no la conozco, pero así es, efectivamente, cuando ahora tienes una coordenada, y la coordenada, ahorita vamos a ver, la coordenada tiene una dirección, tiene una magnitud y tiene un ángulo. Entonces, tiene más propiedades que un número que nada más es real, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero espérense. Estamos apenas generando los tristes ejes de tiempo. Denle F5 a eso, muchachos. Vean que eso funciona. Ok, entonces tenemos un eje de tiempo con n número, con 6 elementos. Y tenemos otro con 101 elementos. Eso está bien. Ya, ahí está. Entonces, y aquí es donde va a suceder la magia, muchachos. Vamos a hacer un for que nos vamos a ir desde n minúsculo desde 1 hasta el tamaño de la señal. Acuérdense que n es la longitud de la señal. Vamos a poner un n aquí. Y dentro de este for vamos a ir reconstruyendo las senoidales que salieron de la transformada de Fourier. Ahora, ¿cómo vamos a reconstruir esas senoidales? Bueno, pues necesitamos el coseno. En este caso no vamos a usar seno, vamos a usar el coseno. Necesitamos el coseno. Y el coseno acuérdense que vive dentro del coseno, necesitamos la frecuencia. Necesitamos un eje de tiempo. Y necesitamos una fase. Con esos tres números definimos una senoidal con la frecuencia, el eje del tiempo y la fase. Y la amplitud, la amplitud estaría bueno ponerla de una vez, ¿no? Amplitud. La amplitud, acuérdense que vive afuera. Ok, entonces la amplitud es el coseno, tiene la frecuencia, tiene el eje de tiempo y tiene la fase. Bien. Entonces a esa le vamos a llamar, ¿qué? Le vamos a llamar, ¿cómo? Vamos a llamarle S por senoidal. No, vamos a ponerle senoidal, pues más mejor, ¿no? Senoidal. Le voy a poner senoidales porque como esto vive dentro de un for y las vamos a guardar todas, entonces van a ser varias senoidales, le voy a poner senoidal. Y aquí es donde tenemos que decirle en dónde queremos que guarde esas senoidales. Y queremos que las guarde en el renglón n, que meta ahí todos los elementos. Ok, entonces, tienen que estar de acuerdo conmigo, muchachos, que este renglón define una senoidal. Ahora, ¿de dónde sacamos la frecuencia, la amplitud y la fase? Ok, entonces aquí vienen los trucos. La frecuencia, muchachos, es igual a n-1. n-1 porque aquí n va a ir desde 1 hasta el tamaño de la señal. Pero acuérdense que ya vivimos la señal. Una vez transformada, vive en el dominio de la frecuencia. Se llama dominio porque los matemáticos le llaman, los números sobre los cuales opera una función se llaman su dominio. Entonces, es el dominio de la frecuencia porque es el eje X de esa función. Entonces, el eje X de la transformada de Fourier es la frecuencia. Entonces, n, que antes era el número de elementos en el tiempo, ahora es el número de frecuencias. Entonces la frecuencia va a ser igual a n-1 porque requerimos la frecuencia 0. La frecuencia 0 puede sonar raro, pero la frecuencia 0 es una senoidal que no oscila, no se dio en la clase pasada, no lo vimos, ¿verdad? Pero es una senoidal que tiene frecuencia 0, es una línea recta, no oscila, no tiene ningún ciclo, pero sin embargo tiene un valor. Entonces requerimos sacar las frecuencias. Entonces esa va a ser la frecuencia. ¿Cómo vamos a definir la amplitud de la senoidal? La amplitud de la senoidal es la magnitud que tiene ese número complejo. Es la magnitud que tiene ese número complejo. Y la magnitud es la distancia que hay de ese número complejo al origen. Acuérdense, como me dijeron los compañeros, un número complejo tiene coordenada X y Y o real imaginaria. Entonces, cualquier par de números definen un vector. Un vector no es más que la línea que va del origen hacia ese punto, ¿ok? Pero entonces ese vector tiene una magnitud, tiene un tamaño.
Y es muy fácil calcularla, fíjense, el valor absoluto de, por ejemplo, de 1 más 1i. Vean eso, muchachos, vean eso, vean eso, vean eso. Eso está bonito por lo sencillo que es. El valor absoluto, o sea, la magnitud de este número imaginario 1 más 1i es 1.41. ¿Por qué? Porque es la diagonal. Acuérdense del teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y si los catetos miden 1, entonces es la raíz cuadrada de 1 más 1, la raíz cuadrada de 2, ¿no? A ver si es cierto. Ahí está, la raíz cuadrada de 2. Entonces, al sacar el valor absoluto de un número complejo, estoy sacando la magnitud, estoy sacando qué distancia hay de ese número al origen. No sé si ese concepto de magnitud tiene sentido o no, muchachos, o no me expliqué. La magnitud de un número complejo es la distancia que hay de esa coordenada, de ese número complejo, al origen. Y entonces, por ejemplo, aquí lo estamos viendo, la magnitud del número 1 más 1i. 1 más 1i es un número complejo, ¿se acuerdan? 1 más 1i, ahí está, es un número complejo. Tiene una unidad en la parte real y una unidad en la parte imaginaria. Entonces, ese punto, pues, ¿qué distancia tiene el origen? Tiene, pues, la raíz cuadrada de 2 por el teorema de Pitágoras. Entonces, sacar el valor absoluto de un número imaginario es sacar la magnitud de ese número imaginario, la distancia con respecto al origen. No sé si eso tenga sentido o no tenga sentido, muchachos. ¿Tiene algo de sentido? Sí, doctor. Ok, bien. Entonces, vamos a sacarle la magnitud a los números complejos que salen de la transformada de Fourier. Y esa magnitud va a ser la amplitud de las senoidales. Ahorita que apenas lo estamos preparando, muchachos, pero espérense, se va a poner bueno. Vamos a sacar el valor absoluto de ¿quién? De FFT señal. Acuérdense que FFT señal es nuestra señal que vive en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Es la transformada de Fourier de la señal. Ahora, ¿de qué elemento? Del elemento n, lo vamos a indexar con n. Y aquí hay una parte técnica, hay que dividir las amplitudes entre el número total de elementos, porque si no, las amplitudes, hay que normalizarlo con el tamaño de la señal. Okay. Bien, la fase, muchachos, la fase de la senoidal. La fase de la senoidal está bien bonito, porque también es muy sencillo. Piensen otra vez en el número complejo como la coordenada 1,1. La fase es el ángulo de ese número complejo. ¿Ok? La fase no es más que el ángulo. Entonces, un número complejo, por ejemplo, el número complejo 1,1, ¿qué ángulo tiene, muchachos? ¿Qué ángulo tiene? 45 grados. Sí, 45 grados, ¿no? Pero acuérdense que en MATLAB no le interesan los grados. No hablo español. Pi medios. Debe ser pi medios. A ver, vamos a ver. Este es el ángulo. Vamos a sacar el ángulo de 1. O no, es pi cuartos, creo. 1 más 1i. El ángulo, ahí está. ¿Y eso qué es? Es pi qué. A ver, vamos a ver. Eso es pi qué. A ver, ayúdenme, muchachos. Entonces, si tenemos 2pi, aquí tenemos pi, aquí tenemos medio pi, es un cuarto de pi, ¿no? Es pi cuartos, ajá, Cuartos, sí. que está pi cuartos, ese es el ángulo. Ahora, si lo queremos, ¿cómo transformamos radianes a grados, muchachos? Eso debe ser trivial, no me acuerdo cómo hacerlo, pero ustedes me tienen que ayudar. ¿Cómo pasamos de radianes a grados? Multiplicamos, ¿qué? 180 sobre pi. Ajá. Ahí están, muchachos, 45 grados. Entonces, 180 entre pi es, digamos, el factor de conversión
para pasar de radianes a grados. Pues déjame apuntar esto porque a mí también se me andaba olvidando. Pues factor de conversión de radianes a grados. Pero hay una cosa más fácil, muchachos, que hay una función en MATLAB que se llama rad2deg. No, pues sí, pues sí. Sería bueno que el profesor supiera, ¿verdad? Pero ahí está. Rad2deg es la función que transforma radianes a grados. Entonces, pero está bueno saberlo, ¿no? Yo lo vi, nadie me lo contó. Yo sé que al multiplicar 180 sobre pi por los radianes se convierte en grados. Entonces, muchachos, ya ahora sí me tienen que creer entonces que ese número complejo 1 más 1i tiene 45 grados de inclinación. Esos 45 grados de inclinación es la fase de esa onda senoidal. ¿De cuál? ¿De cuál onda senoidal? Pues es primero de la que tiene frecuencia 0, luego de la frecuencia 1, luego de la frecuencia 2, luego de la frecuencia 3, hasta la frecuencia 5. Entonces vamos a ir calculando la fase de todas las senoidales. Y entonces es el ángulo. Espérense. Nada más vamos a hacer otro, por ejemplo, pi entre 2. ¿Cuáles? Son 90 grados, ¿no? Sí, pi entre 2. Tenemos 2 pi, 1 pi, medio pi. Con tenemos medio pi, el ángulo son 90 grados. Ahí está. Entonces, ¿quién me dice cuál es el número complejo que tiene ángulo de 90 grados? Díganme un número complejo que tenga ángulo de 90 grados. No está difícil. 0, 1 imaginario. ¿Qué? 0, 1 imaginario. Bueno, a ver, vamos a ver si eso es cierto. Entonces, el ángulo de 0 más 1 imaginario tiene eso, que son radianes, pero vamos a decirle radianes a grados. Este tiene 90 grados. Ahora, ¿cuál otro tendrá 90 grados? 1 más 0 imaginario. 1. ¿O no? No, 1 más 0 imaginario, no, piénsalo. Ajá, no. 0 menos 1 imaginario, ¿no? 0 menos 1 imaginario, ¿qué ángulo? ¿No será menos 90 grados? Esos son menos 90 grados, exactamente. Ese ya son menos 90. Pero ¿qué otro tendrá 90? ¿Qué otro número complejo tendrá 90 grados? Exactamente 90 grados. Pues cualquier número, muchachos, que viva en el eje Y. Entonces, que sea múltiplo. Puede ser 1 más 10i, puede ser 1 más 1000i. Cualquier número que viva en esa recta, pues tiene 90 grados de inclinación. Ok, bueno, entonces, suficiente de explicación de los números complejos. El ángulo, entonces, proviene, la fase de las senoidales proviene de sacar el ángulo de FFT señal. Ok, entonces aquí definimos la amplitud. Ya tenemos la frecuencia, ya tenemos la fase, ya tenemos... ¿Qué nos falta? Pues no nos falta nada. No nos falta nada. Doctor, ¿lo de la fase no se normaliza con la longitud de la señal? No, la fase no se normaliza. No, se normaliza nada más la amplitud. Sí, ¿por qué? No lo sé, pero nada más se normaliza la amplitud. La fase no se normaliza. Ok, ahora, habíamos hecho 2 ejes de tiempo porque queríamos ver las senoidales. Queremos ver las senoidales de 2 maneras. Una que tiene nada más 5 elementos, casi toda feita, y queremos ver otra que sea suavecita. Entonces, por eso teníamos 2 ejes de tiempo arriba. Entonces, aquí tenemos las senoidales con el eje de tiempo normal, con el eje de tiempo de tamaño n, y aquí vamos a estar un eje de tiempo más grande, y lo vamos a guardar ¿en qué? En senoidales, vamos a llamarle senoidales 2. Senoidales 2 está bien. Es un mal nombre, pero tenía otro nombre, senoidal continuo, pero ya estaría muy largo su nombre. Vamos a llamar senoidales 2, y vamos a ver si ese código corre, ok, corre, bien, no tenemos errores.
No tenemos errores, muchachos. Entonces, bien. ¿Qué queremos hacer entonces? En la figura 1, queremos graficar. Perdón, entonces la frecuencia es la única que empieza en 0. La frecuencia en el primer ciclo del for vale 0, pero en el segundo ciclo del for vale 1, y luego 2, 3, 4, 5. ¿A qué te refieres con que es? Sí, la frecuencia, ok, si la frecuencia es lo que empieza en 0, los demás van a tener la amplitud que tengan y la fase que tengan, no tienen que empezar en 0. La frecuencia sí, porque acuérdense, la señal vive en el dominio, vive en el eje de la frecuencia, entonces la frecuencia va desde 0 hasta tan grande como sea la señal. Si tenemos una señal de 1000 elementos, podemos llegar hasta 500 Hz. Acuérdense del teorema de Nyquist, etc. Entonces, la frecuencia empieza en 0, amplitud y fase empiezan, pues, según la amplitud y la fase que tengan esos números complejos. Bien, entonces en la figura 1, muchachos, en el subplot, ¿en qué subplot? En el subplot 211, vamos a graficar el eje de tiempo. Vamos a graficar el 2, que es el que tiene más números, y vamos a graficar que las senoidales. Pues sí, vamos a graficar las senoidales, vamos a ver cómo se ven. Vamos a ver si esto sale de un jalón. Nunca sale. Es que tiempo en eje de tiempo va en mayúsculas. Correcto, ok. Dice que los vectores no tienen la misma longitud porque hay que transponerlo, o qué, no hay que transponerlo tampoco. Hay que transponerlo, Igual al subplot le hacen falta comas. No, perdón, son senoidales 2, acuérdense, los que son continuos son las senoidales 2, F5. Ok, entonces, aquí tenemos un primer resultado, y aquí, déjame poner, yo tengo una función que se llama Prepare for Printing, que no la tienen ustedes, muchachos, yo la tuve que hacer, para que las líneas se hicieran gorditas y bonitas, pero ustedes no la tienen. Pueden hacer que, si quieren podemos ver cómo hacer una línea gordita y bonita, pero lo vemos en la siguiente clase. Ahorita vamos a fijarnos en la gráfica que salió, entonces los voy a esperar, muchachos, hasta que todos tengamos esta gráfica. Necesitamos ahora sí analizar esta gráfica con cuidado, ver de dónde salió y ver qué significa. Doctor, ¿por qué no le molestó que le pusiera en su plot 211? Sí. Sí, MATLAB, así es, vamos a preguntarle por qué. Pues porque así, porque lo puedes definir como 211 o lo puedes definir como 211 y para MATLAB es lo mismo. Sí, supongo que algún ingeniero en MathWorks, el headquarters de MathWorks está allá en Natick, Massachusetts, y es un pueblito pequeño donde vive el 80% de la población son ingenieros. Entonces, imagínense que un ingeniero tenía que hacer su plot 2,1,1 y entonces un día dijo, ¿por qué no? Le quitamos las comas y eso le hacemos que MATLAB entienda que es 211 y eso que es la razón por la cual no se quejó. Ok, pero lo estoy esperando, muchachos. Todos tenemos esta gráfica. Es muy importante que todos tengamos esta gráfica. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Quién va primero? Yo. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 funciones senos. Correcto, 5 senoidales, así es. Ajá.
Lo que no entiendo es de dónde salieron las 5. Ándale, ándale. Muy bien, 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 bien. Exacto, 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 exacto. Exacto. Aquí debemos que haber explicado que este es un loop, o vamos a dar n vueltas. O sea, como ya sabemos que son 5, le voy a poner 5. Pero aquí en este for, de este for nos fuimos sacando las 5 senoidales. Fíjate cómo n va a ir desde 1 hasta 5, es el tamaño de la señal. Entonces, dentro del for, construimos 5 senoidales y las fuimos guardando en el primer renglón. Senoidales, al final, es una matriz. Es una matriz que tiene 5 renglones. Esos 5 renglones vienen de haber dado 5 ciclos dentro del for. 5 vueltas dentro del for. Sí. Y dimos, es que ahorita dijo alguien que dimos 5 vueltas porque la señal tiene 5 elementos. Efectivamente, así es. Eso es correcto. Dimos 5 vueltas porque la señal tiene 5 elementos. Ajá, entonces la señal tiene frecuencia 0, 1, 2, 3 y 4. En el tiempo tiene tiempo 1, 2, 3, 4, pero en la frecuencia tiene frecuencia 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Pues, ya está. Entonces, aquí, justo en el for, construimos las 5 senoidales que estamos viendo en esta gráfica. Ya está. Bien, ok, los escucho, muchachos, los escucho. Ahorita es un buen momento para que discutamos que no fue tan claro, que no fue claro de lo que hicimos. Ok, déjenme rápidamente entonces. Tomamos cada uno de los números complejos y de cada número complejo sacamos la amplitud y la fase. Esas se las dimos a la función coseno. Aquí está la función coseno. Se las dimos a la función coseno para que nos generara una senoidal. Porque una cosa es que un ingeniero te diga que ahí están las frecuencias, y otra cosa es, vamos a verlas, ¿dónde están? No. Entonces las estamos sacando. Estamos sacando de ese número complejo, estamos sacando la fase, la amplitud. La frecuencia, ¿de dónde la sacamos, muchachos? La frecuencia está definida por el eje X. El primer elemento de la transformada de Fourier es la frecuencia 0. El segundo elemento es la frecuencia 1. El tercer elemento es la frecuencia 2. Entonces, lo que antes era una señal que vivía en el tiempo, ahora es una señal que vive en la frecuencia. Entonces, aquí por eso, aquí la frecuencia no tenemos que sacarla de ningún lado porque viene en el orden de los elementos. La amplitud y la fase la sacamos, fíjense aquí está, la sacamos de FFT señal. Nos fuimos número por número, elemento por elemento, y fuimos sacando de cada número complejo, le sacamos la amplitud y la fase. Usamos esas amplitudes y fases, se las dimos a la función coseno para que nos generara unas senoidales, y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, lo que estamos viendo aquí, muchachos, son las senoidales que salen de la transformada de Fourier. Muchachos, esto es bonito, muchachos. Es un concepto súper, súper bonito. De la transformada de Fourier salen senoidales. Aquí las estamos viendo. Esas senoidales las sacamos de los números complejos que salieron de FFT señal. Entonces ya nadie nos dice, ya nadie nos cuenta que cómo la transformada de Fourier descompone una señal en senoidales. ¿Cómo la descompone? Pues aquí está, lo estamos viendo, ¿no? Es muy fácil. Saca una serie de números complejos que entonces ya sabemos, el primer número complejo es el que tiene frecuencia 0, el segundo es el que tiene frecuencia 1, el tercero tiene frecuencia 2 y el cuarto tiene frecuencia 3. Ok, entonces el orden, el eje X, el dominio es la frecuencia. Bien. ¿Pero de dónde sacaste la amplitud? La amplitud es ese número imaginario, es la distancia que tiene el origen. ¿De dónde sacaste la fase? Pues es el ángulo que tiene ese número imaginario. Entonces, esos números imaginarios que salen de FFT señal definen las senoidales, definen esas senoidales que estamos viendo. Doc, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Si la señal tiene más elementos, o sea, más de 5, ¿la frecuencia va a llegar hasta más?
Exactamente, exactamente como lo acabas de decir. Si la señal mide 30, vamos a llegar hasta la frecuencia 30, no, hasta la frecuencia 29. Vamos a llegar hasta la frecuencia 29. Mm. La señal mide 1000, vamos a llegar a la frecuencia 999. Ajá, así es. Ahí, si alguien ve el chat y ve algo importante ahí, me lo podría decir. Yo tengo una pregunta. Es que está raro porque tenemos una señal de 5 elementos y estamos diciendo que esa señal es igual o parecida a 5 senos prácticamente continuos. Sí, bien. Es una buena observación. Los hice continuos para que los pudiéramos ver, pero podemos graficar aquí mismo la otra parte, la que tenía el mismo número de elementos, ¿se acuerdan? La de senoidales, así las senoidales 1, con el eje de tiempo 1, y como somos viles puntos, pues vamos a graficar unos viles puntos. Entonces, aquí tenemos, lo que pasa es que aquí, si yo les digo, ahí están las senoidales, me hubieran dicho, ajá, sí, ajá, tan bonitas tus senoidales, ¿no? Sale el mismo número de elementos y son senoidales, pero para verlas usamos el truco de generar un eje de tiempo que tuviera 100 elementos. Pero lo que sale de la transformada de Fourier, que es aquí en senoidales 1, aquí está, son 1, 2, 3, 4, son 6. Tiene uno de más, porque el 0 y el 2pi es el mismo número. Entonces, el primero y el último están repetidos, por eso tiene uno de más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, tiene uno de más. Pero eso es por culpa del eje de tiempo. Las FFT señal tiene el mismo tamaño que la señal original. Ahora, espérate, aquí me faltó hold on para que viéramos los dos al mismo tiempo. Entonces ahí vemos los dos al mismo tiempo. Entonces vemos los 5 elementos son 6. ¿Quieren que sean 5 para que no nos confundamos? Sí, vamos a hacer que sean 5. Estoy pensando cómo hacerle para que el eje de tiempo no nos molesta que llegue hasta el final. Vamos a dejarlo hasta el final. Es que se ve más bonito que empiece en 0 y termine en 2pi, porque si empieza en 0 y termina en 2pi menos bla, 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 no se ve bonito. Ok, lo sigo escuchando, muchachos, lo sigo escuchando. Entonces, sí, la pregunta es, ¿por qué veo una senoidal continua cuando la transformada de Fourier son 5 números? Porque hicimos un truco para ver las senoidales. Lo que regresan son esos números que estamos viendo ahí, son esas senoidales que están ahí definidas por esos puntos. ¿Sí? Digamos que teóricamente la serie 2, 6, 7, 8, 3, o sea, teóricamente eso es una señal cuya representación únicamente tiene 5 números, pero suponemos que existen más, ¿no? O sea, suponemos que en teoría existen más porque es como la manera de relacionar que esta tenga tan poquitos números y que sin embargo sea igual a una suma de senos y tan infinita como se quiera, ¿no? Sí, fíjate, yo no lo he visto nunca de esa manera. Sí lo puedes ver así. Pero ahorita vamos a ver por qué esa interpretación no es completamente válida. Lo puedes ver así como que estoy sumando senoidales continuas que tienen un número infinito de valores para generar una señal discreta. Pero no es así, fíjate. Ahorita vamos a ver por qué no es así. Pero entonces, ahora, espérense, déjenme preguntarles, ¿dónde está la senoidal de frecuencia 0, muchachos? ¿Qué color tiene la senoidal de frecuencia 0, muchachos, por favor? Azul. Es la azul, ¿no? Es la azul, la que tiene frecuencia 0. Pero la necesitamos, y fíjense que no tiene frecuencia 0, pero no tiene valor 0, tiene valor 5. Entonces, cuando sumemos las senoidales, que es lo que vamos a hacer a continuación, porque la transformada de Fourier lo que nos dice es que la señal es una suma de senoidales. Entonces ahora el siguiente paso que es muy bonito es sumarlas, muchachos. Entonces vamos a sumarlas.
en el subplot 212 vamos a graficar la suma de esas senoidales. Entonces, aquí voy a poner la suma de senoidales, pues así le voy a poner. La suma de senoidales va a ser igual a ¿qué? Pues a la suma de las senoidales. Y acuérdense que cuando sumamos una matriz y no le decimos si sumamos filas o columnas, automáticamente nos va a sumar todos los renglones. Entonces tenemos sumas senoidales y acuérdense que tenemos dos, tenemos otra que son senoidales 2, entonces sumas senoidales 2. Okay. Entonces vamos a ver la suma. Plot ¿qué eje de tiempo vamos a ocupar? Vamos a agarrar los dos ejes de tiempo. Vamos a agarrar el eje de tiempo 2. Y vamos a graficar aquí la suma de senoidales. El eje de tiempo normal es este. Ajá. El eje de tiempo 2. Voy a subir, muchachos, para que podamos ver. Ajá. Ahí está. Esta suma de senoidales, eje de tiempo 2. Es la suma de senoidales 2. Y hay que decirle un hold on para que no nos borre la gráfica. Y vamos a ver si eso tiene sentido. ¿Por qué vemos 2? Ah, sí, estamos viendo 2 porque estamos viendo 2 porque una es la que está chuequita. Acuérdense que nada más tenemos 5 números ahí, 6 porque no está repetido. Una está chuequita y la otra es la continua. Pero entonces la que está chuequita, pues como ni tiene forma de senoidal, vamos a utilizar una herramienta que es bien bonita. ¿Alguien tiene abierto su micrófono, muchachos? Vamos a utilizar un comando que se llama stem. Stem, pero aquí vamos a aplicarle aquí el stem. Ajá. Hay que borrar la figura, muchachos. Siempre que le den hold on, tienen que borrar la figura después, porque luego todo lo que hacen después, ahí está. Ok, bien. Entonces, ahí tenemos algo de progreso. Déjame poner prepare for printing otra vez para que esto se vea gordito y bonito. El stem no se ve gordito. ¿Por qué el stem no se ve gordito? El stem no se ve gordito porque como el stem no se porta tan bien como el plot. Al stem hay que decirle line width. ¿De qué tamaño quieres la línea? Line width. ¿De qué tamaño queremos la línea? Pues una línea como de 5. ¿5 qué unidades son esas? Esas píxeles, creo que son píxeles. ¿De qué tamaño queremos el marker size? El marker size lo queremos de tamaño 10. Eso ya decimos hold on. A ver, aquí ya nos falta pantalla. Vamos a ver si eso funciona. Ok, funciona. Creo que funciona. Marker size 10. Vamos a ponernos más locos, muchachos. Vamos a hacer marker size 20. Ok, ahí está. Entonces, los espero que todos tengamos esta gráfica, muchachos, porque aquí es donde sucede la magia. Aquí es donde sucede la magia, muchachos. ¿Todos tienen esta gráfica, muchachos? ¿O alguien no la tiene? Los espero. O preguntas sobre la gráfica, o preguntas sobre el stem. El stem lo que hace es, en lugar de poner puntos unidos con líneas que unen un punto al otro, lo que hace es, del origen, pinta un stem, un palito hacia el punto. Entonces, pues, pinta palitos en lugar de unir los puntos, ¿no? Ese es el stem.
estén como de tallo, ¿no? Como alguna gráfica de tallo, no sé exactamente. Y hay que decirle de qué ancho quieres la línea y de qué tamaño quieres el marker, las bolitas que están al final. Ok. Bien, entonces todos tenemos esta gráfica, muchachos. Todavía no. Ok, los espero, los espero. Voy a poner aquí. Reconstruyendo senoidales. Definidas por la F. Eso va a quedar más. ¿Qué error marca? ¿Qué error? Léanme el error, muchachos. ¿Qué error les dice? No pongan prepare for printing porque ustedes no tienen esa función, muchachos. Aquí, warning, ustedes no pongan prepare for printing. ¿Puedo preguntar algo mientras? Claro, claro. Dos segundos. Ya, los senoidales 2. El concepto senoidal es sin el 2, lo entiendo perfectamente. Estás definiendo las sinoidales con sus amplitudes, sus fases, todo. Sí. ¿Por qué pones senoidales 2 allí? Pongo senoidales 2 porque está relacionado con la pregunta anterior, porque si nada más hubiera graficado las senoidales, fíjate que la transformada de Fourier define 5 senoidales, ¿ok? Y las define nada más en 5 puntos, o sea, no define 5 senoidales de manera continua, las define los valores de las senoidales en solamente 5 puntos. Entonces, si yo nada más graficara los 5 puntos que salen de la transformada de Fourier, entonces nada más no se verían las senoidales, ¿no? Que al final hace rato, se verían los puros puntos, se verían 5 tristes puntos. Que si yo les digo, ahí están las senoidales, me van a decir, no es cierto, no están ahí. Entonces, senoidales 2 es un truco en el cual, en lugar de nada más tener 5 puntos, que son los que salen de la transformada de Fourier, tenemos 100 puntos, nada más para poder ver la senoidal. Pero lo que sale de la transformada de Fourier es el valor de la senoidal en solamente 5 puntos. Sí, ya lo entendí perfectamente, gracias. Sí, ya. Sí. Sí, hay que ponerlo porque hay que ponerlo aquí explícito. Truco para ver las senoidales. Y el truco consiste en utilizar muchos puntos. Sí. Ok, entonces, todos tenemos esta gráfica, muchachos. Perdón, pero también sí, mientras más puntos agregamos, o sea, también podría ser que estemos inventándonos una señal que no existe, ¿no? O sea, si por casualidad estuviéramos obteniendo cada vez más puntos en vez de 5, ¿no? Hubiera más y más y más y más, pues a lo mejor su transformada de Fourier iría cambiando conforme va cambiando la señal también, ¿no? Entonces, ¿qué tan lejos estamos de la señal original mientras intentamos como ser más finos con los senos, con la continuidad, ¿no? Entiendo tu pregunta, pero la respuesta es no. La respuesta es que lo bonito de las senoidales es que no importa con qué finura las grafiques, la senoidal tiene el mismo valor, o sea, no va a cambiar. La amplitud, la fase y la frecuencia de la senoidal no va a cambiar si la graficas con 2 puntos o si la graficas con 2 millones de puntos, es la misma senoidal. ¿Tampoco no está bonito eso? Entonces, no importa si aquí le ponemos 100 puntos o le ponemos 500, la senoidal, la frecuencia, la amplitud de la fase es la misma. O sea, la senoidal sí, pero la señal no.
¿no? O sea, la senoidal siempre va a ser la misma, la señal es la que puede ir cambiando conforme obtenemos más datos. Aquí tenemos 5, pero si estuviéramos graficando un fenómeno real y estuviéramos obteniendo cada vez más datos, la transformada debería ir cambiando, ¿no? Entonces, refinar digamos, la cantidad de números con la cual representamos el seno, pues puede estarse acercando a una señal que no es precisamente la señal real del fenómeno que estamos estudiando, ¿no? No, perdón, pero no. Fíjate, es que ese número de puntos que estamos utilizando, 100 puntos, nada más es una ayuda visual para ver las senoidales. Como tú dices, claro, si la señal mide 10 elementos, la transformada de esa señal mide 10 elementos también. Y entonces vamos a ocupar ahora 10 senoidales para reconstruirlas. Pero las 10 senoidales, cuando tú las quieres ver, no importa el número de puntos que utilices. Ahorita ahondamos en ese punto. ¿Todos tenemos esta gráfica, muchachos? Bien, entonces fíjense. Yo no, perdón. ¿Qué error te marca? Llegué un poquito tarde. Me marca un error en la línea 15. ¿Qué dice? Porque dice que el tamaño del lado izquierdo es de 1% y del lado derecho es 1/6. Es justo en el for, en donde debería de estar concatenando las señales. Sí, a ver, asegúrate de poner clear all al principio. Ok, clear all, y luego es n,2 puntos. n,2 puntos, porque si hiciste un vector y luego le quieres cambiar el tamaño, eso no se puede. Entonces, clear te borra todo y vamos a empezar desde cero. Y entonces, esta matriz de senoidales va a tener el tamaño que tú quieras. Sí, ya la hizo. Era eso. Era clear all. Sí, clásico. Es clásico. Uno estaba batallando ahí. ¿Pero por qué clear? Es como vamos a empezar desde cero y soluciona muchos problemas. Muy bien, gracias. Pues sí, claro. Muy bien. ¿Más preguntas, muchachos? Ahora, ok, si no preguntas, entonces dejen de escribir, dejen todo lo que están haciendo, muchachos, y discutamos este concepto bien importante. Lo que estamos viendo en el subplot número 2 es la señal reconstruida a partir de las senoidales que estamos viendo arriba. Ahora, ¿cómo vas a decir, no, pero ¿dónde está la señal? Por eso hicimos el STEM. Fíjense en los valores del STEM. Aquí dice 2, aquí está 6, aquí está 7, aquí está 8 y aquí está 3. Y la roja, pues es la suma, acuérdense, es una manera de ver que es la suma de senoidales, porque si nada más yo les pinto 2, 8, 7, 6, me van a decir, ¿dónde están las senoidales? Ahí están. La roja, muchachos, la línea roja es la suma de las senoidales que estamos viendo arriba. Pero da la casualidad de que la línea roja es la reconstrucción de la señal original. Y aquí están los valores, 2, 6, 7, 8, 3, y el último está repetido. Acuérdense que el último está repetido. Pero estamos viendo cómo la transformada de Fourier reconstruye una señal a partir de una suma de senoidales. Eso es el concepto. Cómo la transformada de Fourier define una señal a partir de una suma de senoidales. Aquí estamos viendo arriba las senoidales que salieron de la transformada de Fourier. Cuando las sumamos, voilà, tenemos la señal original. Y ya sé que ustedes son escépticos. Ya sé que son muy escépticos y que no me van a creer. Yo tengo una duda. Adelante. Y al principio, por ejemplo, o más bien cuando nosotros obtenemos la fase, eso estaría como depictado en la señal que está reconstruida, como en el momento en el cual está quizá en el valle o en la cresta, pues. Ese sería el... Okay. Exactamente, así como lo acabas de decir, Noel. Sí, exactamente, exactamente. La fase es en qué parte del ciclo empiezas. Entonces, si te fijas en las senoidales de arriba, la verde, por ejemplo, ahí están todas las frecuencias. Les pregunté por la frecuencia 0 y nunca les dije, ¿dónde está la frecuencia 1? ¿Dónde está la frecuencia 1, muchachos?
¿En qué color tiene la frecuencia 1? Vean, le voy a intentar señalar con el mouse aquí. Aquí está la roja. Esta roja sube, baja y termina. Esa es la señal que tiene frecuencia 1. Luego, ¿dónde está la de 2? La de 2 yo la tengo como en color amarillo. Esta da un ciclo aquí, 2 ciclos acá. La de 3... Entre más vayan formando, es más adelantado el número, ¿no? En la primera la azul y no tenía ninguna curva y después la otra se curveó un poco y así sucesivamente. Exactamente, o sea, la primera tiene frecuencia 0, luego la otra tiene frecuencia 1 y la de frecuencia 5 pues es la verde, ¿no? Es la que tiene más oscilaciones. Entonces, esa suma del salvador reconstruye la señal. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Ya puedo, antes de avanzar. Sí, claro. Para dejar ver que no entendí nada. Empezamos con 5 números. La señal tiene 5 elementos. Así es. Pero aquí tenemos, ya en la gráfica final tenemos 6. Sí. Sí, tienes razón, Fer, tienes razón. No me regañes. Hay que recortar el último porque cuando yo definí este eje de tiempo, yo hice que empezara en 0 y que terminara en 2pi, pero 0 y 2pi es el mismo número, está repetido, entonces no tiene que terminar en 2pi. Entonces, para evitarnos eso, lo que podemos hacer es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo. Vamos a evitarnos esto. No hace falta porque ya sé de dónde salió. O sea, es un artefacto. Terminamos otra vez en el 2. Terminamos otra vez en el 2, exactamente. Terminamos otra vez en el 2. Ajá. Porque yo cuando definí el eje de tiempo dije empieza en 0 y termina en 0. Entonces es el mismo número. Entonces la señal empieza en 2 y termina en 2. Exacto. Así como lo acabas de decir. Así es. Ya. Y otra pregunta de cuando leíste para darnos la clase. ¿Esta es una solución única? Única. Es matemáticamente única, Fer. Es matemáticamente única. Es decir, es la única combinación de frecuencia, amplitud y fase que te reconstruye la señal. Ya está. Ajá, es única. Sí, no hay de otra. Sí. Tienes razón, es única. Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí a continuación rápidamente, ¿cuál es el STEM? El STEM es este eje de tiempo. Fíjense lo que voy a hacer, muchachos. El eje de tiempo va a ir desde 1 hasta el final, menos 1. Y es un truco que es muy sencillo. Lo único que va a hacer va a graficar desde el 1 hasta el final, menos el último. Entonces así ya me los quito de encima. Ok, aquí están 5 números, 1, 2, 3, 4, 5 números, que son los mismos 5 números de la señal original. Sí, fue un error mío, o sea, en realidad estaba estorbando que se repitiera el último número. Es un error que yo por hacer que empezara en 0 y terminara en 2pi, hice que se repitiera el último número, pero vamos a quitárselo y entonces aquí están los 1, 2, 3, 4, 5 y están 1, 2, 3, 4, 5 números de la señal. Ahora fíjense, ok, más preguntas, otra pregunta muchachos, otra pregunta. ¿Qué quitaste, perdón? Yo no vi. El último elemento aquí, mira, en este renglón del STEM, le dije, en el eje de tiempo grafícame desde el elemento 1 hasta el final, menos 1. O sea, pues, no me grafiques, grafícame todos menos el último. Aquí en el renglón 37, ahí le dije, grafícame todos menos el último. Gracias. Bien, entonces, adelante, más preguntas, sí. Perdón, yo tengo una aclaración muy boba. Entonces, cuando vemos que estos puntos corresponden junto al 2, al 6 y demás, es porque estamos teniendo coordenadas de esos dos puntos. O sea, sí, coordenadas que indican ese punto.
No sé si me explico. No son coordenadas. Ajá, bien, pues es una buena pregunta. No son coordenadas. Es la amplitud resultante de sumar las senoidales. Es amplitud. El eje que tenemos aquí, es la amplitud que tienen las senoidales. O sea, el número 2 resulta, parece difícil de creer, pero el número 2 resulta de sumar 5 puntos de tantos, 0 y 2 veces menos 1. O sea, el sumar la primera columna de números da 2. El sumar la segunda columna de números da 6. Entonces, lo que representan es la suma de las amplitudes de las senoidales. Ok. Ok. Nada más voy a iniciar un poco. Adelante. O sea, tenemos 5 elementos en la señal y se resolvió con 5 senoidales. Exactamente, así es. Así como lo acabas de decir, así es, exactamente. ¿Sí? ¿Y por qué no podría ser resuelto con 6 o con 20? Sí, podría ser resuelto con más. Podría ser resuelto con más. Pero entonces, ahí, Ferran, metemos en el problema de que entonces hay un número infinito porque, o sea, por ejemplo, si usáramos, ¿cómo se llaman los que son múltiplos de la misma frecuencia? ¿Cómo se llaman? Armónicos. Si usáramos armónicos, probablemente la suma no se alteraría y habría que, o sea, habría un número infinito de senoidales que nos darían esa suma, pero que nos daría la señal original, pero no necesitamos más. O sea, si la señal mide 5 y nada más necesita 5, pues entonces pues está más bonito que no. Sí, claro, ya lo sé. Ya lo sé, lo que me pareció sorprendente. Me pareció sorprendente que para 5 elementos se resuelve con 5 senoidales. Así es, sí. Y ahorita vamos a ponernos más locos. Entonces, fíjense, vamos a ver, ustedes van a decir, ¿cómo una suma de senoidales, por ejemplo, te daría una escalerita? ¿Cómo una suma de senoidales da 1, 2, 3, 4, 5, 6? Pues, muchachos, yo no se lo estoy platicando, ustedes lo están viendo. Aquí arriba estamos viendo las senoidales, que cuando las sumas te dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muchachos, es que si eso no los sorprende, ya me doy por vencido. Fíjense cómo arriba estamos viendo las senoidales, pero tú ves las senoidales y dices, ¿cómo sumadas esas senoidales? Me van a dar 1, 6, 4, 5, 6. Pues aquí están. Cuando las sumamos, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos da una línea, no es un escalón, es una línea recta, ¿verdad? Ok. Van a decir ustedes, a ver un escalón. Vamos a hacer un escalón. 0, 0, 0, 0. 10, 10, 10. Muchachos, yo no se los platiqué, ustedes lo están viendo. La suma de senoidales de arriba suman, cuando las sumas, todas ellas, cuando las sumas, la frecuencia, y fíjense que ya estoy cambiando el número de elementos, aquí ya tenemos 5, ya podemos tener el número de elementos que queramos, pero fíjense cómo la suma de esas senoidales nos da 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10. Un escalón. ¿Cómo una suma de senoidales nos da un escalón? Ahí está. Ahora, lo que decía hace otro compañero de los puntos intermedios, de por qué si le ponemos más puntos intermedios o no, o si hay más puntos o no en una señal, no los hay, porque fíjense cómo en la línea roja los valores entre un punto y otro no tienen sentido, no forman parte de la señal original. O sea, la señal original es 0, 0, 0, 10, 10, 10. Pero las sumas senoidales entre esos números pues hace cosas raras, pero no nos importa, porque lo que nos importa es que reconstruya, si hay 6, que reconstruya 6.
La senoidal roja que estoy pintando es nada más para que veamos cómo una suma de senoidales se convierte en una senoidal que es la representación de la señal original. Vamos a, fíjense en esto, muchachos, fíjense en esto. Vamos a ponerse la más difícil. Vamos a poner, ¿cómo se lo podemos poner más difícil? Vamos a empezar que empiece en -10, luego que suba, no, luego que baje a -20, luego que suba a 55 y luego que regrese a 2 ceros. Muchachos, vean eso. Arriba están las senoidales que cuando las sumas te dan -10. Aquí está el stem, -10, -20, 55, 0 y 0. Entonces, lo que quiero, muchachos, es que ahora sí nadie les diga, pasamos al dominio de la... Transformamos una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y entonces estamos representando la señal como una suma de senoidales. Pues nosotros podemos decir, pues sí, ya sé, pues yo ya lo vi, nadie me lo contó. Aquí estamos viendo cómo las senoidales de arriba reconstruyen una señal. Pero además cualquier señal, lo que es impresionante es que la señal que se nos ocurra se puede reconstruir como una suma de senoidales. La señal que se nos ocurra. La señal más trivial es 0, 0, 0. ¿Podrá una suma de senoidales darnos 0, 0, 0? Pues sí. Obviamente, ¿no? Es la más fácil de reconstruir. Vic, pero ahí otra vez vuelvo a dar lata. Sí, ahí adelante. Se resolvió con una función. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Ajá. Y terminaste solo con una función seno. Una. Pues todas son más bien de la misma magnitud y frecuencia, ¿Hay 6 ¿no? ahí pegadas? Hay 6, exactamente, así es, como dice Mariela. Hay 6 que están ahí, están todas ahí encimadas, pues, pero ahí están las 6. Ahí están las 6. Ya está. Entonces también nos da 0, 0, 0. ¿Qué otra señal? Vamos, ya, ustedes díganme una señal que se vea rara, que digan, no, ¿cómo eso va a ser una suma de senoidales? A ver, ponle 1 en medio. Un 1, eso está bueno. Vamos a ponerle 20, ¿no, hombre? Para poner, ¿no? Que diga 0, 0, 0, 0. O sea, que la señal valga 0 en todos. Esa señal está bonita. Que la señal valga 0 en todos sus elementos, excepto en 1. Vamos a ponerle que valga 20, que valga 20 para que se vea. Ahí está, Mariel. Ahí está, Mariel. 0, 0, 0. Luego vale 20 y luego vale 0, 0, 0, 0. ¿Y cuáles son las senoidales que definen cómo 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0 está definido por las senoidales? Son las que están arriba. Ahora fíjate qué bonito confluye la frecuencia, la amplitud y la fase para que se sumen todas. Exacto. Y te den el máximo en 20. Ya viste, ahí se puede ver, ahí en medio podemos ver el hueco donde la amplitud de todas coincide y entonces todas se vuelven 20. En todos lados las amplitudes se cancelan. En el resto de las senoidales, cuando las sumas se cancelan y te dan 0. Pero justo en ese punto, las amplitudes se suman y te dan 20. ¿Cómo lo ves, Gabriel? Muy chido. Está bárbaro, ok. Vamos a irnos ya nada más vámonos de uno que vaya de 0, 0, luego que suba 20, luego que baja -20 y luego que siga 0, 0, 0. Ok, entonces, ok, muchachos, los escucho, comentarios, preguntas. Doctor, ¿Sí? Otra vez una pregunta. Sí, claro. Medio burra, pero ¿por qué siempre tenemos que tener una senoidal en 0? O sea, ¿por qué siempre hay una senoidal en 0? Es una pregunta muy buena, porque las senoidales oscilan alrededor de 0, ¿ok? Todas las senoidales oscilan alrededor de 0. Si tú quieres que la senoidal deje de oscilar entre valores positivos y negativos,
tienes que sumarle algo, tienes que llevártela toda para arriba. La manera de llevártela toda para arriba es la que tiene frecuencia cero. Es una línea recta que tiene un valor constante, que si la señal quieres que suba de cero, tienes que sumarle eso. Y lo vemos, por ejemplo, ahorita fíjate, la de frecuencia cero está en cero porque la señal tiene promedio cero. De hecho, el promedio tiene promedio cero. Pero si la señal tuviera un promedio, vamos a ponerle aquí 20-20, entonces fíjate cómo la de frecuencia cero ya no vale cero. Entonces lo que te hace la de frecuencia cero es, pues, digamos que normalizar la suma. ¿En dónde quieres que estés, en dónde está centrada la señal? En realidad no es que se requiera nada más la de cero, se requiere la de 0, 1, 2, se requieren todas las frecuencias. Tantas frecuencias como el número de elementos tenga la señal. ¿Sí? Ok, pero entonces eso quiere decir que no importa la señal que le demos, siempre vamos a tener una que esté en cero. Siempre vamos a tener una que esté en cero, sí, exactamente, sí, exactamente, sí, así es. Y, o sea, es lo que, por ejemplo, los electrofisiólogos le llaman DC, ¿no? Con la corriente directa. O sea, a veces tu sistema de registro o algo pasa que pues, tu electrodo no está en cero, ¿no? Marca -3. Entonces, marca -3 y oscila a -3. Entonces, ¿cómo reconstruyes ese -3, que es una señal de DC continua de -3? Pues es una señal senoidal que tiene frecuencia cero. Siempre la necesitas, Sí. Ok, gracias. De hecho, cuando hacemos el análisis, por ejemplo, espectral de una señal X, nosotros podemos saber si la señal estaba realmente en cero, si el electrodo antes de estar tocando el sistema biológico estaba realmente puesto en cero, porque si no estaba realmente puesto en cero, el espectro está movido para arriba, dado que el cero, la potencia en cero, está moviendo todo, y además como la potencia, esta es de la menor frecuencia posible, tiene mucha potencia, que es algo que supongo que vamos a ver más adelante. Exactamente, así como lo acabas de decir. Bueno, ya, si quieres tú comparte tu pantalla, ¿no? ¿O qué? No, porque lo mío, maestro, lo mío es completamente intuitivo. Ahora sí lo puedo decir después de la clase. No, pero lo acabas de decir, o sea, yo no puedo haber hecho mejor, lo acabas de decir exactamente, el cero, que además es el que tiene mayor amplitud, ¿no? Porque una neurona que oscila entre, no sé, más o menos 50 milivolts, a veces tienes una corriente directa de -2 voltios, ¿no? Si la corriente directa vale -2, es la que tiene mayor amplitud. ¿Cómo te deshaces de ella? ¿O cómo la representas? Pues, como tú dices, ¿cuál es la frecuencia cero? ¿No? ¿Cuál es la frecuencia cero? Y es muy fácil quitarse la frecuencia cero. A una señal le restas el promedio y la centras en cero y ya, ¿no? Exactamente. Cuando haces análisis espectral, una manera que, como tú dices, Fer, de quitarte de que todo el espectro está movido para arriba porque hay una corriente directa, antes de hacer la FFT, la restas y la centras en cero y ahí ya te quitas esa. Bueno, no te la quitas, haces que esa línea continua esté en cero, ¿no? Es correcto. Ok. No, entonces, nada más déjame pasar rápidamente al siguiente punto. Déjame poner una señal ya un poquito más bien portada aquí. Doctor, tengo una duda. Sí, claro. Ya había dicho por qué las frecuencias son de n-, o sea, por qué se van tomando los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, en el caso de que tuviéramos 5 puntos en la señal original. O sea, ¿por qué tienen esas frecuencias las senoidales que estamos usando para reconstruir la señal? Sí, es una buena pregunta. Es bien bonito porque lo que hace la transformada de Fourier es, como dijimos al principio, pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, lo que antes era una señal en la cual tenías 5 puntos en el tiempo, ahora tienes 5 puntos en la frecuencia. Entonces, requieres 5 frecuencias. No sé si esa era la pregunta o no te contesté, ¿verdad? Sí. A ver, sí, pero también ¿por qué tomar las frecuencias 0, 1, 2, 3, 4, 5? Porque es lo que estamos haciendo, ¿no?
ahí donde nombramos frecuencia igual a n menos 1, Sí, n minúscula, claro. empezaríamos con, no, bueno, empezaríamos con 0, ¿sí? Ajá, Empezamos con hasta 4 en ese caso, si son 5 elementos. Así es, Pero ¿por qué exactamente. esas frecuencias? ¿Por qué esas frecuencias? Porque es el número de elementos que tiene la señal. O sea, es el número de elementos que tiene la señal. Si tú tienes una señal que tiene 5 elementos y la transformas al dominio de la frecuencia, va a tener 5 frecuencias y las frecuencias van a ser 0, 1, 2, 3, 4. O sea, si la señal mide 2 elementos, vas a requerir 2 senoidales, la de frecuencia 0 y la de frecuencia 1. Fíjate. Yo en ese sentido, entonces, por ejemplo, si el doctor Peña analiza un solo segundo de sus datos, ¿no? Bueno, sus registros, que son a 25,000 Hz, Ajá. al final lo voy a reconstruir ese segundo con 25,000 senoidales también. Entonces. Así es, exactamente. Exactamente. Sí. Eso. Si sacas la transformada de Fourier, no importa si tú muestras un segundo a 40 kilohertz, vas a tener ahí 40 kilohertz de frecuencias, 40,000 frecuencias que sumadas te van a dar un segundo de señal. Sí, así es. Así es. ¿Y no hay manera de hacer más económico ese tipo de cosas? Sí, claro, obviamente, pues sí. Ahorita cuando pasemos al tema, ya, no sé si nos va a dar chance, cuando pasemos al tema de, ahorita nada más estamos viendo, quería transmitirles a ustedes la intuición de lo que hace la transformada de Fourier. En la siguiente clase, lo que vamos a ver es, ahora sí, pero ¿para qué sirve? O sea, ¿cómo la aplicamos a datos reales y cuántas frecuencias quiero ver? ¿Cómo las voy a graficar? Todos esos detalles los vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Pero lo que dices es cierto, Gamaliel. O sea, si tú tienes un segundo a 25,000 y le sacas la transformada de Fourier, te va a dar 25,000 números complejos. Esos los puedes promediar o puedes quedarte con los que te interesan, los de mayor frecuencia, los de menor frecuencia, pero te va a dar los mismos 25,000. ¿Sí? Lo bueno que es la rápida, ¿no? Se llama rápida por una cuestión pues de programadores. Unos programadores inventaron una manera que pues, sea más rápida, pero la transformada se llama transformada de Fourier, ¿no? Rápida le pusieron ya los ingenieros. Que supongo que debe ser Doctor, entonces, importante porque hayan puesto rápido. Sí, adelante. Entonces, quedamos en que va a ser reconstruida la señal con el mismo número de senoidales. Con tantas senoidales como elementos tenga la señal. Tiene puntos. Ajá. Ok, y las frecuencias que tienen esas senoidales van a ir desde 0 hasta n-1, ¿verdad? Desde 0 hasta n-1. Bueno, esa parte igual y... Sí, así es. Fíjate en Es que me causa mucha curiosidad por qué esas frecuencias, pero igual y lo voy a checar. No, pero espérate. No tiene que... O sea, ¿por qué esas frecuencias? La pregunta es, pues, ¿cuáles otras necesito? Si tengo 2 puntos y requiero frecuencias 0 y 1, ¿por qué habríamos de preguntarnos, ¿por qué no de frecuencia 67 o de 67.5 o de 102.3? Si tengo 2 elementos y requiero una senoidal de frecuencia 0 y una senoidal de frecuencia 1, ¿no te parece todavía más sorprendente que si tienes 2 puntos requieras nada más frecuencia 0 y frecuencia 1? Fíjate, aquí está. Fíjense en este ejemplo, muchachos. Es una señal que tiene 2 tristes elementos, -2 y 5. Y nada más requerimos 2 senoidales. La de frecuencia 0, ahí está, en la línea recta, y la de frecuencia 1, que es la que sube y baja, que cuando la sumamos nos dan -2 y 5. Si le pones 0 y 1 como el vector, creo que también sería un poco más explícito, ¿no? ¿Cómo a 0 y 1? En la señal, si le pones 0 y 1, incluso la magnitud de la de frecuencia 0 es 0.5. Y cuando se encuentran los dos puntos en pi, pi sobre 2 estaría más bien ahí dando el 1, ¿no? Que sería el 1 y el 0. Que se cancelan. 0.5 más menos 0.5
es 0, y cuando son 0.5 más 0.5 da 1. Y ahí está reconstruida, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que tú dices? Estás hablando de cómo ilustrar la fase correcta para que se sumen y te dé el valor correcto. Sí. No, pero lo que preguntaba su compañera es de por qué frecuencia 0, 1, 2, 3, porque es el número de elementos que tiene la señal. Entonces, déjame poner nada más menos 5 antes de avanzar, menos 5 y 6. Ok, ahí está. Estábamos en menos 5 y 6. Estamos en menos 5 y 6. Entonces ahí está. Tenemos dos elementos y requerimos dos senoidales. La de frecuencia 0, la de frecuencia 1, la sumamos y ahí está la señal. Ok. Entonces, el siguiente concepto que lo vamos a trabajar la próxima clase es, ya que tenemos las senoidales, y entonces ahora sí podemos preguntarnos, ¿qué amplitudes tienen esas senoidales? Pero no tenemos que preguntarnos, lo podemos medir. Ya lo tenemos cuantificado. Ya sabemos qué amplitudes tienen las senoidales que componen una señal. Y entonces, por ejemplo, vamos a inventarnos una señal que parezca una senoidal. Vamos a inventarnos una senoidal aquí al vuelo. 0, 0.1, 0.5, 0.9, 0.5, 0.1, menos 0.1, menos 0.5, 0, 0. Se ve gachita, pero es una senoidal. Se ve gachita, pero sube y baja. No, pero además no tiene mucha frecuencia. Ok. Podemos... Es que ya necesitamos trabajar ya con datos así machines porque estos vectores pequeños no nos dejan ver cómo podemos sacar las amplitudes de las senoidales que componen la señal. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero el concepto es así, eso sí tiene que quedar muy claro. Entonces ya podemos calcular, la transformada de Fourier nos da los valores de frecuencia, amplitud y fase que componen la señal. Y entonces ya podemos hacernos preguntas sobre, yo cuando registro una señal, cualquier señal electrofisiológica de resonancia magnética, de que sea, ¿cuáles son las frecuencias, cuáles son las amplitudes de las frecuencias que componen esa señal? ¿No? Porque las frecuencias ya las sé. Si yo registré a 500 Hz, yo sé que no puedo reconstruir más allá de 250 Hz. Entonces, pero puedo preguntarme qué amplitudes tienen esas senoidales. Y entonces podemos empezar a descomponer una señal en las amplitudes de las senoidales que la componen. Y entonces, es lo que se llama análisis espectral, es saber qué amplitudes tienen. Es una señal que oscila, de qué senoidales principalmente está compuesta. Ok, entonces vamos a echarnos de una vez, muchachos. De una vez, pónganse truchas, vamos recio. Vamos a copiarnos del MATLAB, del doc de MATLAB, vamos a copiarnos FFT. Fast Fourier Transform, bla, 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 bla. Ok. Aquí está. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí vamos a definir, fíjense lo que voy a hacer, muchachos. Estoy en la ayuda de FFT. Todos pongan doc, pongan FFT. Y entonces ahí nos explica cómo se utiliza la función, etcétera, y nos va a dar un ejemplo. Ahora sí, un ejemplo que ustedes, pues que todos queremos ver, no queremos ver datos así que más biológicos. Entonces, vámonos recio. Frecuencia de muestra. Voy a copiar todo esto de aquí, a ver si me deja copiarlo, porque luego, por alguna razón, nunca me deja copiarlo. Entonces, voy a mandar esto al inframundo. Vamos a darle return aquí. Vamos a darle al inframundo. Bájale. Y vamos a empezar de cero. Pero nos vamos a ir rápido. Pero nos vamos a ir rápido porque, ¿por qué? Porque lo que estoy haciendo nada más es, voy a copiar la ayuda de MATLAB. Voy a copiar el ejemplo que viene en MATLAB. ¿Ok? Aquí está. Entonces ya copié toda la primera parte que dice frecuencia de muestreo.
que dice, el periodo, ¿se acuerdan del sampling period? Que es 1 sobre la frecuencia de muestreo. L, que es la longitud de la señal, y un vector de tiempo. Todos viejos conocidos nuestros, ¿ok? Luego, vamos a copiar este renglón. Vamos a copiar este renglón de aquí, muchachos. Copien este renglón. Y este renglón, también, ¿qué nos van a platicar? Aquí estoy viendo que es la suma de dos senoidales. ¿Qué frecuencia tiene? ¿Tiene frecuencia 2? No. 2 por pi es el factor de conversión. Tiene frecuencia 50. T, que es el eje de tiempo. Aquí está la segunda senoidal que tiene 2 por pi, factor de conversión. ¿Qué frecuencia? 120. Entonces, este renglón, pues ya es pan comido para nosotros. Esta es la suma de dos senoidales. ¿Ok? Vámonos, recio. Vamos a meterle a esta señal. Lo que dice ahí es un poquito de ruido. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo aquí. Es este renglón. Estoy copiando este renglón. En este renglón le vamos a poner ruido. Ahí dice, ¿no? Sí, dice, corrompe la señal con ruido que tiene promedio 0 y varianza 4. Y si no supiéramos, si no hubiéramos tenido la clase número 1, diríamos, ¿qué es eso? ¿Qué varianza 4? Aquí está random n. Es un número, es un generador de números al azar que tiene una distribución normal. ¿Qué amplitud tiene? ¿Qué desviación tiene? Pues 2. ¿Y qué promedio? Por definición tiene promedio 0. Entonces, este renglón es sumarle ruido a la señal. Ya se me perdió, pues. Ok. ¿Dónde íbamos? Ahí lo voy a hacer graficarla, entonces. Plot, cópiense todo esto de plot y vamos a graficar los primeros, ahí dice, vamos a graficar los primeros 50 elementos. Vamos a ver si eso funciona. Espérense, que allá dimos Clirol, le dimos CLC y nos falta figura 1. Nos falta en dónde, vamos a graficarlo. Figura 1. Pongan figura 1 y pónganle CLF porque seguramente la figura 1 ya existe. Ahí está. Entonces, lo que estamos viendo aquí son los primeros 50 elementos de la suma de dos senoidales, una de 50, una de 120 y ruido. Pero vamos a verla completa, porque MATLAB nos la muestra así como para principiantes, pero nosotros no somos principiantes, estamos acostumbrados a ver señales, como decían hace rato, muestras a 40,000 Hz, entonces vemos cosas así enormes de señal, entonces no nos vamos a asustar si vemos todos los elementos. Vamos a ver todos los elementos. Ahí están todos los elementos. Ahí está una señal. Ahí está una señal. Es una señal que pues, pudo haber salido de cualquiera de los experimentos. Más se ve igual de ruidosa que los experimentos. Ok. Ahora fíjense lo interesante. Espérense, quiero explicar que esto es una cosa que es muy importante. Esto que estamos haciendo ahorita de copiar los ejemplos de MATLAB es una cosa súper valiosa, muchachos, súper valiosa, súper valiosa. Es una manera incomparable de aprender en MATLAB. Por ejemplo, cuando uno dice ¿qué es un espectrograma? Entonces buscas espectrograma en MATLAB y te va a hacer una definición rara y vas a decir, ¿qué es eso? Pero lo que es muy fácil hacer es copiar el ejemplo, pegarlo y ejecutarlo y entonces decir, ok, este código genera esto. Entonces, esto que estoy haciendo de copiar la ayuda de MATLAB y ejecutarla les va a ayudar para conocer funciones que tal vez no veamos en el curso, porque algún día tal vez las tengan que utilizar, ¿no? Funciones como, por ejemplo, funciones de análisis de visión artificial. Artificial Vision, entonces dices, ¿qué es eso? Y entonces busca la ayuda de MATLAB y te va a venir ahí un chorro de Artificial Vision, pero va a venir un ejemplo. Entonces agarramos el ejemplo, lo copiamos, lo pegamos, lo ejecutamos y entonces empezamos a entender, porque lo bonito de programar es que no hay nada oculto, todos los números aquí están, ¿no? Entonces podemos ir desmenuzando las cosas. Bueno, entonces, esta señal que estamos viendo aquí es la suma de dos senoidales. Una que tiene 50 Hz,
una que tiene 120 Hz y todo lo demás es ruido. Pero lo que es bonito, lo que ahora se vuelve interesante, es que no veo, ahí no se ve claro. No se ve claro dónde está ni la de 50 Hz ni la de 120 Hz. Lo que se ve es que está completamente ruidoso, ¿no? Y es justamente donde nos ayuda el análisis de Fourier, ¿no? Nos va a ayudar. A simple vista no podemos saber cuáles son las senoidales que componen, que explican esta señal. ¿Cuáles son las senoidales que mejor explican esta señal? Pues así a simple vista no lo vamos a lograr. Entonces vamos a usar la transformada de Fourier, vamos a descomponer esa señal en senoidales y vamos a ver qué amplitudes tienen y vamos a ver si es cierto que sirve para algo o no. La transformada de Fourier. Vámonos rápido, muchachos, ya no nos queda tiempo. Vámonos en el doc. En el doc. En el doc lo que seguía es, aquí está, aquí sucede la magia, muchachos. Y es igual a FFT. Qué cosa tan increíble que en ese renglón la señal pasa del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y dice, son tres letras, dice FFT. Ok, vámonos rápido, copien lo siguiente, muchachos. Lo siguiente también, yo lo vi y nadie me lo contó, absoluto, es, vamos a calcular la distancia de cada uno de los números complejos que están de la FFT, porque ya sabemos que son números complejos. Vamos a calcular la distancia de cada uno de esos números complejos. Aquí está, es el valor absoluto. Ok. Y vamos a dividir la señal, la estamos normalizando entre n. Acuérdense que había que normalizarlo. Para que vean que yo no lo inventé, ahí viene. Se lo ayuda además, hay que normalizarlo. Y luego lo que hacemos es, vamos a graficar. Por último, vamos a graficar en la figura 2, y sería una buena idea, no, vamos a graficarlo. En la figura 1, pónganle subplot, muchachos, figura 1, subplot. 2, 1, 1. Y en la misma figura 1, en este plot, vamos a poner subplot 2, 1, 2. F5. Y entonces, ahora sí ya estamos entrando en terreno conocido, muchachos. En terreno conocido en que esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Esto ya salió en las azucaritas, ya lo hemos encontrado en el chocomilk en la mañana. Tenemos una señal arriba que a simple vista no sabemos de qué frecuencias están compuestas. Ahora, nosotros sí lo sabemos porque lo estamos programando. Sabemos que tiene una señal de 50 Hz y tiene una señal de 120 Hz porque ahí están programadas, ¿ok? Luego, le sacamos FFT, este renglón, muchachos. Aquí sucede la magia. ¿Ok? En este renglón pasamos la señal que dice T en milisegundos. El eje del tiempo son milisegundos. La vamos a pasar del eje del tiempo al eje de la frecuencia. ¿Ok? En este renglón, en el FFT. Y luego los demás son tecnicismos. El valor absoluto, acuérdense, pues es la amplitud de ese número complejo para calcular. Nosotros usamos un por para reconstruirlo uno por uno, pero lo puede hacerle un jalón absoluto de un vector, te dará el absoluto del vector. Luego, y entonces, pero ya no, lo que nos interesa ahora, pues es nada más ver la amplitud de las frecuencias y qué frecuencias. Entonces, el eje de frecuencia está definido aquí como, aquí está. El eje de frecuencias es la frecuencia de muestreo que va desde 0 hasta el tamaño de la señal entre 2. Pero acuérdense del teorema de Nyquist, de que una señal no la puedes, si la registraste a 1000 Hz, tú la puedes, solamente la reconstruyes hasta 500. Ok, pero fíjense entonces, lo que arriba, aquí está la utilidad de la transformada de Fourier. Lo que arriba parece una señal difícil de descifrar a simple vista. La transformada de Fourier nos está diciendo, fíjate bien, muchacho. Fíjate bien, muchacho. Esa señal que se ve arriba, ruidosa, feíta, tiene en el eje X de frecuencia, está compuesta por 500 frecuencias por lo menos, pero hay un pico en 50 y un pico en 120. Quiere decir que a la señal de arriba contiene 2 senoidales que tienen amplitud que sobresalen del ruido.
Y entonces esto que estamos haciendo ahorita se llama análisis espectral, es que la transformada de Fourier nos diga qué amplitudes tienen las senoidales que componen la señal. No solo dice cuáles son las dos que están más presentes, dice cuál de las dos domina. Eso quiere decir que de la de 120 hay más, eso existe más en la señal. Correcto, exactamente, buen punto, Fer, sí. De hecho, la senoidal de 120 Hz tiene mayor amplitud que la de 50, y justamente aquí, porque fíjate cómo dice aquí punto 7, vamos a hacer trampa, vamos a hacer ahora lo contrario, Fer, en lugar de que diga punto 7, vamos a multiplicarla por 2, la primera. Entonces, y entonces ahora la que tiene mayor amplitud es la de 50 Hz. Buen punto. No solo te dice las amplitudes, sino la relación que hay entre ellas, ¿no? ¿Cuál tiene mayor potencia que la otra? ¿Cuál tiene mayor amplitud que la otra? Todavía no llegamos a potencia, estamos viendo apenas amplitud. Fíjense cómo dice amplitud 2 y ahí le hace Fourier dice amplitud 2. Esto en la siguiente clase, cuando entramos en detalles, vamos a ver que se transforma en poder, y luego sacas los decibeles, y entonces lo ves en un eje logarítmico, muchos tecnicismos, pero la idea básica de utilizar la transformada de Fourier para entender el contenido de senoidales de una señal, pues aquí está, ahí lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo arriba sumamos dos senoidales, 50, 120, que no se ven porque le pusimos ruido, pero la transformada de Fourier nos dice, aquí está, hay un pico en 50, hay una senoidal con una gran amplitud en 50 y otra senoidal con una gran amplitud en 120. Ok, preguntas, muchachos. Escucho sus comentarios. ¿Ya se fueron todos? No, la verdad quedó súper bien, quedó súper claro para mí. Víctor, ¿cómo le incrementas la amplitud a la de 120? Si quieres aumentarla a la de 120. La multiplicas. Aquí la multiplicas, exacto, Randy, nada más. Aquí afuera la de 120, aquí la vamos a multiplicar por 40. Vamos a multiplicar. Esa afuera, entonces, ok. Esa afuera, sí, vamos a hacer que la de 40 sea la más choncha. Una va a medir 2 y otra va a medir 40, entonces pobrecita la de 2. La otra. Fíjate, además el ruido es tan grande la de 120 que ya el ruido es insignificante, ¿no? No solo eso, ahora ve la señal. La señal es... Ahora ve, exactamente. O sea, ahora de hecho la señal es tan clara que tú puedes ver, ahí está, obviamente veo una oscilación y hasta la puedo contar, ¿no? y aproximar la frecuencia. O sea, ahí la señal es tan clara que ahí no requerimos transformada de Fourier para saber que está oscilando. Una reglita sale. ¿Con la qué? Una regla. Con una reglita le mides y sale la milimétrico. Sí, exactamente, así es. No te rías porque eso hacíamos antes cuando se registraba en papel. Claro. Está bueno. Pero no, había un truco, Fer, porque ustedes filtraban la señal y entonces si la filtras ya te quedas con senoidales que son bonitas y ya las puedes medir con una reglita. Pero si no están filtradas, Fer, o sea, si agarras una señal así... No, sería una locura, sí. Si agarras una señal así cruda y dices, a ver, ahí mídele, pues ahí está más difícil, ¿no? Bueno, y aún así, aquí, el ruido está bebecito. Vamos a ponerle que las dos senoidales valgan 0.5, o sea, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Fíjense qué interesante está esto, o sea, la señal se ve básicamente como ruido, ¿no? Tú muestras esto a un revisor y te va a decir, pero ¿estás seguro que tu amplificador está encendido? Y tú le dices, claro, aquí tengo la transformada de Fourier que me dice que hay un pico en 50 y un pico en 120, aunque claro, hay mucho ruido,
pero aún así puedo distinguir esos dos picos, ¿no? Y es donde se vuelve relevante, ¿no? Cuando oscila a 40. Y está interesante porque en las siguientes clases vamos a poder ver cómo, además de transformar Fourier, podemos filtrar una señal. Podemos decir, a ver, a mí no me interesa cuántas frecuencias tengan. Lo que me interesa es la de 40 Hz, ¿qué amplitud tiene? Si tenemos esta pregunta, entonces es muy fácil de responder. Tomas la señal, la filtras en la banda de 40 Hz y mides la amplitud y final de la historia. Pero lo bonito eso es cuando ya sabes que la de 40 te interesa. Pero cuando no sabes cuál es la que te interesa, cuando no sabes cuál es la que está dominando o está sobresaliendo en la señal, entonces primero haces un espectro de potencia, que es lo que estamos viendo aquí. Primero haces transformada de Fourier y luego dices, ok, la de 50 es la que se ve que está dominando ahí. Entonces ahora sí, filtras en la banda de 50 y todo tu experimento lo analizas en función de la banda de 50. Pero eso es cuando no tienes una hipótesis previa de cuál banda te interesa, primero lo haces así, ¿no? O lo haces para demostrar lo que ya sabías, ¿no? Por ejemplo, los hipocampólogos, que aquí hay varios, ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Son mayoría los hipocampólogos. Los hipocampólogos saben que el hipocampo tiene ritmos dominantes, ¿no? El ritmo teta es dominante. El ritmo teta, ¿qué? Espérense, no me pregunten qué frecuencia tiene. Espérense, no me digan. Bueno, sí, dígame, porque al final el doctorado yo ya lo tengo y ustedes son los que tienen que sacar su doctorado. Es que como de 4 a 12, Fer, ¿de cuánto es el ritmo teta? En roedores sí. Ok, va más o menos como de 4 a 12. Entonces los hipocampólogos saben que van a tener frecuencias, sus señales van a oscilar esa frecuencia y entonces filtran. Muchas veces no tienen que demostrar que esa oscilación existe. Siempre ponen un Fourier así chiquito ahí como para demostrar que hay un piquito ahí, ¿no? Pero todo lo demás es trabajando sobre esa banda. Puedes filtrar en esa banda y te olvidas de todo lo demás, ¿no? Ok, los sigo escuchando, muchachos. ¿Tienen más preguntas? ¿Tienen más comentarios? Yo tengo duda. Adelante. Allí, por ejemplo, donde dice P1, que es 2 a n-1 igual a 2 por P1, ¿eso? ¿Qué renglón? ¿De qué renglón? En el 25, perdón, en el renglón 25. Sí. Cuando se le hace se multiplica por 2, pues, devuelve la amplitud de la señal original. Pero, ¿por qué por 2? Sí, ajá, es una cuestión técnica, María, pero es muy fácil de responder. Acuérdate que en una señal que si tienes 900 elementos, requieres 900 frecuencias para reconstruirla, ¿ok? Pero hay un truco, que es que las primeras 500 son iguales, son simétricas a las últimas 500. Entonces, cuando haces un espectro de potencia, te quedas con las primeras 500, por eso la famosa teorema de Nyquist. Una señal registrada a 1000 Hz, el eje de frecuencia va a ir de 0 a 500, pero para que tenga la amplitud correcta, lo multiplicas por 2. Esa es la respuesta. Ok, gracias. Sí. Todavía no hemos incorporado a la potencia aquí, ¿verdad, Víctor? No hemos incorporado potencia, estamos viendo amplitud nada más, estamos viendo amplitud. Entonces yo no me preocupo que esto esté plano, la gráfica de abajo esté plana. Sí, ¿en qué sentido lo dices, Fer? En que las frecuencias bajas tienen amplitudes pequeñas y las altas también, ahí todavía no me preocupo. Claro. Lo que pasa es que ahorita es un ejemplo trivial. Sí, es un ejemplo que no está hecho para electrofisiólogos, porque los electrofisiólogos estamos acostumbrados a ver espectros que tienen grandes amplitudes en frecuencias bajas y pequeñas amplitudes en frecuencias altas. Entonces los espectros hacen así, ¿no? Tienen un fenómeno que se llama 1/f. Pero ahorita, esta es una señal de juguete, es una señal que son dos tristes senoidales con ruido, Fer. Entonces, además el ruido blanco es una buena pregunta. El ruido blanco se define como oscilaciones a todas las frecuencias a la misma amplitud. Entonces,
que el eje de abajo esté plano quiere decir que hay ruido blanco presente. Que no hay ruido, el problema es que en biología el ruido siempre es coloreado. Entonces tienes más amplitudes en frecuencias bajas, menos amplitudes siempre se ve así, ¿no? Se ve 1 sobre F. Pero es un ejemplo de juguete, es un ejemplo de 12 nodales más ruido blanco. Por eso es plano. ¿Sí te referías a eso? Exactamente eso. Sí, sí. Digo que en la siguiente clase vamos a utilizar señales registradas así, del cerebro de un mono, y vamos a ver cómo se ven, ¿no? Pero que esté plano es ruido blanco, es lo que significa plano. Un espectro plano de potencia es ruido blanco. Muy bien. Muy bien. Estoy pensando en la tarea, muchachos. Porque preparé la clase, pero no me acordé que había que dejar tarea. Oye, Víctor, una pregunta. Y cuando hablan del ruido rosa, ahí, ¿qué es el ruido rosa? Sí, le llaman ruido rosa al ruido rosa o ruido café, también le dicen, ¿no? Brown noise o pink noise, Renier, justo a ese fenómeno 1 sobre F que tiene amplitudes altas en frecuencias bajas y amplitudes bajas en frecuencias altas. O sea, que está inclinadito el espectro, ¿no? ¿Y ese ruido ocurre en la actividad neuronal? ¿O? En cualquier señal biológica, Daniel. Ah, ok. Toda cosa viva lo muestra. El ruido rosa. Sí. Perfecto. Exactamente. Y muchos fenómenos muestran ese mismo ruido rosa. No recuerdo el espectro de potencia del temblor del 85, pero se debe haber visto así, ¿no? O sea, debe haber tenido unas oscilaciones lentas gigantescas y unas rápidas así. Hay muchos fenómenos que tienen esa característica de tener altas amplitudes en frecuencias bajas, y lo presentan los fenómenos biológicos. Y la razón es muy sencilla, muy sencilla. Cuando tú sumas muchos números al azar, y luego le sacas el espectro de potencia a esos números al azar, esos números al azar, vamos a ver la siguiente clase cómo se ven así, cómo se ven esas frecuencias coloreadas. Vamos a llamarle frecuencias coloreadas. Que sería entonces la densidad espectral inversamente proporcional a la frecuencia, ¿no? Exactamente, que es 1 sobre F, el famoso fenómeno 1 sobre F, que es entre mayor es la frecuencia, menor es la amplitud. Ajá, sí. Así es. Sí. Adelante. ¿Podría subir el video de la clase para que lo repase lentamente todo lo que se vio hoy? Claro, sí lo voy a subir. Bien rápido. Sí. No, sí, lo voy a subir. Denme chance al lunes. El lunes lo subo, ¿sí? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, de tarea, ahí les va la tarea, muchachos. De tarea es que tarea 5, es tarea 5, sí. Lean la función periodograma de MATLAB, ¿ok? Lean el doc, el documento de la función periodogram, y copien el ejemplo. Copien y ejecuten el ejemplo. Uno de los ejemplos, escojan uno. Entonces no hagan trampa, no pueden escoger todos el mismo ejemplo, porque el periodograma debe tener como 6 ejemplos de cómo se utiliza la función periodograma. Entonces, cada quien escoja uno, no escojan todos el uno, ¿no? O sea, ahí, hagan un generador de números al azar entre 1 y 6,
el 3, ahí está. Entonces yo voy a agarrar el ejemplo 3, copien ese ejemplo 3 a un script, ejecútenlo y, o sea, vean que corra, vean, analicen la gráfica resultante de ese ejemplo, ¿ok? Entonces, otra persona va a escoger el ejemplo 1, otra el ejemplo 2, otra el ejemplo 3. Entonces, cuando yo estudie la distribución de los ejemplos de las tareas, tiene que estar distribuida homogéneamente, ¿ok? Si todo el mundo manda el ejemplo 3, es que alguien le dijo, alguien le forwardeó el código a su amigo, ¿no? Entonces, la distribución de los ejemplos tiene que estar homogéneamente distribuida. ¿Deal? ¿Trato, muchachos? Sí. Ok. Sí. Bien, entonces, excelente. Entonces, serán más comentarios. Nos vemos el siguiente jueves, muchachos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias, bye. Gracias. Gracias. Que Nos tenga buen fin. vemos. Adiós. Gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego.